Y creo que cuando eres o cuando haces algo que te gusta o cuando haces algo que realmente amas, no necesitas como más para ser feliz. Soy psicóloga de profesión. Mi trabajo como tal consiste en estar en contacto directo con las víctimas y en proporcionarles este proceso psicológico. De repente a mí me tocan un tema que me duele muchísimo, como por ejemplo el maltrato hacia niños o hacia animales, y es un tema que me puede muchísimo. Entonces soy una persona muy comprometida con mi trabajo, me gusta lo que hago, me gusta ser quien soy. Aprendí de mi madre muchas de las cosas que soy ahora, no solamente el amor, el respeto, la tolerancia, sino también el hecho de estar como estoy ahora. En cada una de las comunidades de Puebla existe una gran diferencia en sus costumbres y su forma de vivir. Sin embargo, en el diario coexistir se entrelazan aquellas necesidades y profesiones que nos unen como ente social, como en San Antonio Cacalotepec, donde encontramos a Dulce María Cuautleaco. Dulce María es psicóloga, pero antes que todo conoció esta profesión como paciente y al sanar sus sentimientos y emociones decidió prepararse para ayudar a quienes la necesiten, pero principalmente a aquellas mujeres víctimas de violencia. Y esta es su historia, porque como tú y como yo, todos tenemos algo que contar. Mi nombre es Dulce María Cuautleaco, tengo 28 años, nací en San Antonio Cacalotepec, un pueblo perteneciente al municipio de San Andrés Cholula. Soy hija única de una madre soltera de nombre María Félix Ana Cuautleaco. Conozco a mi padre, sé que se llama Norberto, desconozco sus apellidos, desconozco cuántos años tenga. Cuando era niña crecimos con mis tíos, mi tío de nombre Efrén, mi tía de nombre Guadalupe, hermana de mi madre. Desde que mi madre se embarazó, vivimos con ellos, conviví muchísimo tiempo, casi 13 años de mi vida con mis tíos y con sus 9 hijos. Mi mayor convivencia fue con un primo de nombre José Luis, era como mi hermano. A mi carácter lo considero fuerte, lo considero determinante, a veces soy muy impulsiva, suelo tomar en ocasiones decisiones de la nada, ¿no? Pero siempre busco el bienestar en estas decisiones que tomo. Mi mayor influencia de niña fue mi madre, crecí con ella todo el tiempo, vivíamos en casa de mis tíos y a pesar de que convivía con ellos, con mi madre pasaba casi todo el tiempo. Cuando trabajaba, a veces me iba con ella, a veces me quedaba en casa de mis tíos, pero si llegaba, me ayudaba con las tareas, me bañaba, me daba de cenar y a dormir. Considero mi mayor inspiración en la vida a esta mujer, a mi madre, a quien me dio la vida y quien me ha educado desde muy niña hasta ahora. Esta inspiración que yo veo en mi madre es debido justo a todo lo que hemos pasado juntas. Desde muy pequeña, tal vez no era tan consciente de los gastos que genera una persona. Entonces, poco a poco fui entendiendo que mi madre, para darme estas necesidades o cubrir estas necesidades básicas como alimentación, como gusto por cualquier situación que yo tenía, en ocasiones debía recortar pues, gastos personales, trabajar a veces horas extras. Ella trabajó de empleada doméstica. Tuve una experiencia muy divertida a los 6 años y es que siempre fui muy traviesa de niña, ¿no? También fue algo que heredé de mi madre. Mi madre juntaba sus jabones para necesidades del hogar en una tina debajo de la cama, ¿no? Y a mí me llamaba muchísimo la atención esos jabones porque me gustaba demasiado la espuma. Entonces quise crear una tina de espuma para unas muñecas, quería jugar. Entonces mezclé jabones, mezclé shampoos, mezclé todo lo que encontré. Tengo este amor y esta pasión por la lectura, también heredado de mi madre. Esta cultura de la lectura creo que nos las inculca también mi tía. Yo tengo una tía mamá, que le llamo, de nombre Alicia, y es de profesión maestra. Mi experiencia dolorosa a los 6 años fue la muerte de una abuela. Por parte de mi mamá, yo no tengo abuelos porque mi madre perdió a sus padres a los 6 años, 5 años recuerdo. Entonces
pues yo no conocía abuelos maternos y tampoco conocía abuelos paternos, pues por obvias razones, ¿no? Pero mi tía, de quien ya comentaba que es maestra, tenía a su mamá. Entonces, cuando mi mamá trabajaba de empleada doméstica, me dejaba a cargo de esta abuela. Su nombre era Esperanza. Mi abuela, enferma de gripa, empezó como una gripa común, se complicó a una neumonía, estuvo hospitalizada casi mes y medio, 2 meses, y posteriormente nos avisaron de su fallecimiento. Cuando mi abuela fallece, yo pierdo pues esta parte importante de con quién ir o a dónde seguir. Entonces, creo que ahí fue la primera vez también que entendí lo que era el duelo familiar, ¿no? El perder a alguien, el saber que ya no iba a estar más. Yo estudié en una escuela particular y religiosa. Paso a esta vida secundaria es muy complicado porque por cuestiones económicas mi madre decide cambiarme a una escuela pública. En donde comienzo a saber lo que es la palabra grosería. Bajé muchísimo mis calificaciones. En la primaria siempre fui una niña de promedios de 9, de promedios de 8. Entonces, al llegar a secundaria, cambia completamente todo eso. Creo que fue la primera vez que me consideré rebelde, el hecho de salirme de clases, de hacer lo que me placía, porque al final de cuentas mi madre seguía trabajando como empleada doméstica. Entonces no la veía. Yo fui de reprobar materias en la secundaria, ¿no? Porque simplemente me valía, y creo que también lo tomé a esta parte de mi mamá me cambió de escuela y entonces si yo bajé de calificaciones es su culpa. Sí fue un proceso muy muy fuerte, pero también algo decisivo en mi vida en donde me hizo decir yo no quiero ser una más del montón, ¿no? O no quiero quedarme en la secundaria o quedarme con esos estudios. Yo quiero continuar con esta carrera. Creo que mi mayor influencia, o más bien mi mayor mala influencia en la secundaria fueron los amigos. Comencé a juntarme con amigos que obviamente venían de familias, y no es juzgar, ¿no? Pero venían de familias a lo mejor en donde no les ponían atención. Entonces ellos comienzan a enseñarme lo que es salirme de clases, lo que es no presentar tareas y querer ser parte de, ¿no? Porque yo empecé con esta parte de sí hago tareas, sí cumplo. Pero también estaba querer pertenecer al grupo de secundaria, ¿no? Querer pertenecer a esta bolita. El verme rechazada por esta parte de es que no combinas con lo que nosotros queremos, es cuando yo digo, bueno, o sea, si ellos pueden, yo también puedo. En este proceso de adaptación no solamente fue el aprender cosas malas. Mi mamá me dice, es que tienes que esforzarte, tienes que luchar por lo que quieres. Y es cuando también mis compañeros me dicen, pues es que si no hablas, no te escuchan, y si no gritas o no te levantas o no participas, pues tampoco te ponen atención. Entonces ahí fue cuando yo aprendí que sí, para que mi opinión o para que mi participación en algún momento quedara grabado en esa clase o quedara como que sí estoy participando, tenía que hablar fuerte, tenía que levantarme, tenía que incluso luchar por esta idea de yo no estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Y cuando veo a mi mamá, pues todos los días levantarse y llegar cansada, y era una rutina diaria de levantarse, trabajar, entonces es cuando comienzo a entender lo que es verdaderamente ser una madre soltera, el sacrificio que hace una madre soltera por sacar adelante a sus hijos. Y entonces digo que yo no puedo pagar de esta manera este sacrificio. Es cuando yo digo, debo esforzarme. Cuando yo tenía 3 años de esta escuela en donde yo iba, siempre había festivales para los padres, se elaboraban manualidades para los padres. Entonces ahí es cuando empiezo a entender que yo no tenía un padre, ¿no? Que al final de cuentas mi mamá sí estaba, pero yo no tenía a quien darle ese obsequio, yo no tenía a quien invitar a esos festivales o a estos desayunos que se hacían. Y entonces comienzo a entender lo que es una madre soltera, lo que es tener una madre que pues está ahí para mí, ¿no? Pero también a partir de esos 3 años, conforme voy creciendo, también va creciendo de repente
ese resentimiento con la vida, con el hecho de saber que por qué, ¿no? De todas las personas que habían en el mundo, pues tenía que ser yo la que no tuviera un padre, ¿no? Yo le pregunto a ella, yo quiero saber por qué yo no tengo un papá o quién es, ¿no? De algún lado tuve que haber nacido. Y mi mamá, pues obviamente comienza a contarme que sí lo conoce, es del mismo pueblo, ¿no? Y entonces, en algún momento yo dije, bueno, entonces, ¿por qué si tuvo una esposa y tuvo hijos, por qué no se quedó contigo y conmigo en este caso, ¿no? Entonces, pues nunca le planteé el hecho de, ven, vamos y lo enfrentamos juntas, porque mi mamá siempre fue como de, no necesitas un padre. No necesitas un padre cuando tienes una madre aquí contigo que te ha apoyado. Pero este resentimiento crecía, de mi padre crecía día con día, ¿no? Iba creciendo, iba viendo que pues mis amigos sí tenían un papá que de repente a lo mejor les ponía límites, les ponía reglas, que era el apoyo emocional, el apoyo económico en casa, ¿no? Sobre todo yo veía ese resentimiento más porque mi mamá trabajaba de lunes a sábado, entonces verla trabajar de casi de lunes a lunes y verla muy poco, iba acrecentando este resentimiento, ¿no? De saber pues que si yo tuviera un padre, pues él es el que trabajaría y yo podría tener a mi mamá en casa, ¿no? Llegué a prepa con eso mismo, y cuando yo llego a terminar prepa y a empezar a buscar qué quería estudiar, qué quería hacer posterior a mi preparatoria, decido tomar esta terapia, ¿no? Por mí misma, por decirle a mi mamá, sabes que yo ya no puedo con esta parte de estar pensando todos los días por qué yo no tengo un padre o por qué no está conmigo. Y entonces mi mamá me apoyó en esta parte de decisión de sí, ve y toma terapia. Y entonces comienzo a externar todo aquello que sentía. Y creo que fue la primera vez que me sentí libre, que me sentí feliz, no solamente al contar lo que tanto me dolía o a este resentimiento que ya guardaba, pero fue la primera vez o en esta terapia fue este sentimiento de liberación, de decir, pues sí tenía derecho a lo mejor a sentir este resentimiento, pero no a crecer con él, ¿no? Y entonces pues me iba dañando a mí misma, iba dañando también la forma en la que yo me relacionaba con las personas, porque yo empecé a generar también este resentimiento ya no solamente hacia mi figura paterna, ¿no? Sino también hacia la figura directamente masculina, ¿no? A adjudicar esta parte de, pues todos los hombres son iguales, pues todos tienen estos comportamientos, cuando no es así, ¿no? Cuando obviamente tenía un ejemplo que era mi tío, que era pues también el esfuerzo de su familia, el esfuerzo de quién era, el esfuerzo y el apoyo de todos en el hogar. Entonces, si bien el resentimiento jugó un papel muy importante en el desarrollo que tuve, pero también me enseñó pues también a salir adelante por mí misma, ¿no? Siempre, durante toda la vida creo, y actualmente se ha tenido un estigma muy grande sobre estas madres solteras, ¿no? Cuando mi mamá se embarazó, pues sí tuvo el apoyo de su hermana, de mi tía, pero sí también fue muy criticada por mi otra tía. Mi madre tiene 2 hermanas, entonces mientras una la apoyaba, la otra pues se encargaba de decirle que su obligación era buscar a mi papá, ¿no? Buscar a mi papá, estar con él, aun cuando no estuviera feliz mi mamá, ¿no? Entonces yo comienzo a darme cuenta de estas críticas cuando iba a cumplir 10, 11 años. Pues sí, me lastimaban muchísimo esas emociones, ¿no? Y no solamente me lastimaban, sino también pues estaba este sentimiento de enojo, ¿no? De saber por qué si es la familia, pues eran también los atacantes directos de mi mamá, ¿no? O incluso cuando comenzamos a construir esta casa, ¿no? El decirle, ¿para qué quieres una casa? Solo son 2, renta y no pasa nada. Y entonces mi mamá era como de no, porque yo quiero una casa propia, un lugar propio y algo que darle también a mi hija. Cuando yo comprendí lo que es ser una madre soltera, aprendí también esta parte
de saber lo que es ser una mujer, ¿no? Ser una mujer sola, ser una mujer sin este llamado respaldo masculino, sin ser o sin tener esta protección masculina, ¿no? Y entonces yo a mi madre la veía como todos los días esforzándose, todos los días buscando nuevas oportunidades. Y entonces, en algún momento llega esta, llamémosle a lo mejor revelación de lo que es mi mamá sola, mi mamá cubriendo gastos, mi mamá pues haciendo lo mejor dar lo mejor de sí misma para esto que yo soy ahora, ¿no? Y darle valor a esa palabra, ¿no? Que de repente cuando decimos es que es madre soltera y lo primero que adjudicamos es madre soltera y por qué se quedó sola, ¿no? Y entonces yo no entendí esa parte y empiezo como cuando yo empiezo a ver los sacrificios, los esfuerzos, los desvelos incluso de mi madre, es cuando digo, sí sé lo que es ser una madre soltera, ¿no? Es ser una mujer que todos los días lucha, que todos los días se esfuerza, que todos los días se levanta con un objetivo en mente y a veces no es un objetivo propio, sino un objetivo que va directo hacia el bienestar de sus hijos. Cuando yo concluyo este proceso terapéutico, me surge esta inquietud de saber cómo una sola persona puede ser tu guía o cómo puede entender cosas que uno mismo no entiende, ¿no? Entonces, me surge este interés por la psicología, comienzo a investigar y a leer acerca de lo que es la psicología, qué se dedica, qué es lo que hace, y entonces surge mi interés, ¿no? Y recuerdo la primera crítica que tuve fue directamente de un primo y me dijo, no, ¿cómo psicología? O sea, el objetivo es que tu mamá pues deje de trabajar, ¿no? Que tú la saques de ese trabajo, ¿no? Y si estudias psicología, pues no lo vas a lograr, ¿no? No hay trabajo. Mi mamá me apoyaba, ¿no? Me decía, la carrera que elijas, la escuela que elijas, adelante, ¿no? Te apoyo. Pasó por mi mente la carrera de veterinaria. Yo tenía claro un objetivo y era ayudar, ya sea animales, ya sea personas, pero yo quería ayudar, ¿no? A pesar de las críticas que recibí de mi familia, yo no quería ser veterinaria, ¿no? Tenía ese claro objetivo y era ser psicóloga. José Luis, más que un primo, es un hermano, entonces pues de él también tuve este apoyo de decirme, pues es que es tu decisión, ¿no? La decisión que tomes, pues vas a tener que estudiar, que echarle ganas, ¿no? Y te apoyo. Ahora como profesionista, como psicóloga, tengo un objetivo claro en mi vida y es no solamente ayudar en todo lo que se necesite, ¿no? Sino ser esa luz, esa guía en las mujeres, porque actualmente trabajo con mujeres. Mi experiencia creo que más fuerte que he vivido ahora como profesional y actualmente donde me encuentro es el convivir diario con víctimas de violencia. Entender lo que vive una persona, el escuchar su historia, ¿no? Y a veces el no hacerla propia, ¿no? Porque te dañas o nos dañamos a nosotros mismos, ¿no? Pero sí ser esa ayuda, esa fuente de escucha que es lo que la persona en este momento necesita. Creo que una de las experiencias que me ha quedado muy grabada en este trabajo ha sido el de una mujer muy joven, pero gracias a este trabajo que tengo me doy cuenta que sí podemos apoyar a estas mujeres, ¿no? No solamente escuchándolas, sino también dando apoyo pues en todas las maneras, ¿no? Ya sea emocional, ya sea física, ya sea con el acompañamiento que les damos todos los días. Sí me afectó, fue algo que tuve que trabajar, fue algo que tuve que trabajar con una psicóloga y decirle, ¿sabes qué? Creo que me apegué mucho al caso, ¿no? El aprender a despegar lo que es mi vida personal de mi vida profesional, en ese caso en particular me costó mucho trabajo. Creo que sí, en algún momento me llegué a ver reflejada, yo sí tengo mamá, pero el verla sola, el verla sin nadie,
fue lo que me hizo de repente también pensar en mi mamá, ¿no? En pensar cómo se quedó sola con un embarazo y tener que afrontarlo, ¿no? No solamente en materia emocional, en materia económica, sino también con estas críticas que vivía, ¿no? Porque pues esta mujer también nos comentaba, ¿no? De todo este apoyo que nunca tuvo, y entonces yo en algún momento dije, así vi a mi mamá, ¿no? Así a lo mejor así fue. La vi como esa pequeñita, a lo mejor que vulnerable, que debíamos proteger, ¿no? Y que yo quería proteger con todas mis ganas. Yo he llorado de emoción, sí, y nunca lo voy a olvidar, y es que esa emoción que sentí cuando culminé mi preparación profesional fue una satisfacción muy, muy grande. Entonces, el ver reflejado todos mis esfuerzos, y no solamente los míos, sino también los de mi madre, porque yo estudié en una universidad privada, entonces eso fue un sacrificio a mi mamá, ¿no? Porque costeaba cada mes pues todos mis gastos. Entonces sí, en esa ocasión sí lloré de emoción, abracé a mi mamá muy fuerte y le dije, no solamente fue un logro mío, sino ahora también es un logro de las dos, ¿no? En este somos uno mismo, ¿no? Por así decirlo. He aprendido a no mezclar personal con profesional, porque al final de cuentas no me puedo afectar en ese sentido, ¿no? Y en algún momento como psicóloga, si yo empiezo como a mezclar todo lo profesional con lo emocional, pues jugaría en mi contra. Siempre he tenido ese amor y ese gusto por los animales desde que era muy pequeña. Yo actualmente tengo un perro, ¿no? Entonces en todo momento me siento como comprometida con su salud, con todo lo que genera un gasto, ¿no? Para él. Creo que sí, he tenido muchos éxitos en mi vida, y uno de ellos lo consideré como este triunfo profesional, ¿no? Este triunfo de saber que ya podía a lo mejor ejercer de alguna manera aquello que me apasiona, aquello de lo que realmente me gusta, ¿no? Pero también está esta parte como éxito personal. Tengo algo muy, muy claro, y es mi casa, ¿no? La casa donde actualmente vivo, ¿no? En un futuro yo me veo con una familia. El mensaje que yo dejo en esta historia es la lucha constante, lucha y amor, ¿no? Y creo que cuando eres o cuando haces algo que te gusta, o cuando haces algo que realmente amas, no necesitas como más para ser feliz. A las madres solteras yo les digo que pueden solas, que confíen en sí mismas. Como profesionista les digo que es un proceso muy complejo, que no es fácil, pero que ahí está la ayuda emocional que necesitan. Creo que en esta ausencia paterna pierden más los padres. Un hijo siempre va a sobresalir, porque tiene el apoyo de su madre y el apoyo de la familia. Pero un padre ausente jamás va a recuperar ese amor de hijo. Pero ¿qué hace tan especial a Dulce María Cuauhtleaco? Lo que hace especial a Dulce María es que al aceptar su padecimiento, luchó por su salud emocional, y al lograrlo, decidió ser psicóloga. Pero ante todo, el querer ser ese rayo de esperanza para muchas mujeres. Una frase que me defina. Sí, sueña y sé la propia heroína de tu propia historia. Escribe tu historia, lucha por ella y lucha por estos sueños que tienes.